Falta la luz, Antonio. Pablo en Éfeso. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra, viva y eficaz, sea predicada con poder, sabiduría y denuedo, y la ventana de los cielos en esta hora se abra para que toda clase de milagros, sanidades, prodigios, señales sean hechos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermano, pónganse cómodos. La ciudad de Éfeso era un centro comercial, político y religioso, situado en el Asia Occidental. Hermano, no sé si puede haber un diácono, yo les voy a suplicar, hermano, de verdad, me turba eso. Dice: la ciudad de Éfeso era un centro comercial, político y religioso, situado en el Asia Occidental. Una nación idólatra. Tenían una diosa llamada Diana de los Efesios o Artemisa, a la cual adoraba no solo Éfeso, sino todo el Asia Menor. Esta diosa llamada Artemisa, su templo fue destruido por los visigodos y fue reconstruido años después. Esto es para darle una ilustración de la cantidad de gente que adoraba a Diana. Y para la reconstrucción de su templo, donaron dinteles de oro, columnas de mármol, oro, plata, joyas preciosas para reconstruir el templo de Diana de los Efesios, considerado 3 veces una de las 7 maravillas del mundo antiguo. A su nombre. Ahora llega a esta ciudad un apóstol llamado Pablo o Saulo de Tarso y comienza a predicar y a enseñar el evangelio de poder, con milagros y señales extraordinarias. El culto de Diana comenzó a quedar desacreditado y poco a poco comenzó a quedar vacío. Habían plateros, entre ellos un tal Demetrio, que fabricaban pequeños templos de plata. Y con esos templos de plata procuraban su sustento y su ganancia. Cuando vieron menoscabado su negocio, se alteraron en tal manera que trataron de asesinar a Pablo y fueron a buscarle en la casa donde Pablo era hospedado, en la casa de 2 macedonios llamados Gayo y Aristarco. Al llegar a la casa de estos macedonios no encontraron a Pablo,
y enojados y enfurecidos se llevaron prisionero a Gayo y Aristarco. Los llevaron al anfiteatro. Intentaron asesinarlos, mas no pudieron. Acá tengo, hermana, gracias. Intentaron asesinarlos, mas no pudieron, porque Dios tocó el corazón de un escriba, el cual los defendió. A su nombre. Una de las virtudes de la predicación del apóstol Pablo es que él nunca blasfemó de los falsos dioses. Solo se limitó a decir que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora miren, nosotros fuimos conquistados por la cultura occidental hace miles de años. No solo nosotros, sino casi todo Sudamérica. Se nos impuso una religión. Se nos hizo creer que podíamos comunicarnos con Dios a través de muñecos, lienzos, yesos. Que podíamos comunicarnos con Dios a través de los santos patronos. Que podíamos comunicarnos con Dios por medio de la Virgen María, por el lema que usted ya conoce, a Jesús por María. Pero estas enseñanzas no son bíblicas. Éxodo 24 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Y no te postrarás a ella, porque soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. A su nombre. En el libro de Isaías 44:9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada sirve, para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su propia confusión, que estos ídolos ni ven ni entienden. Deuteronomio 4:15: mirad pues que ninguna figura visteis el día que Jehová os habló en medio del fuego, para que no os corrompáis, haciendo escultura o imagen de varón o de hembra. A su nombre. Eso es lo que la Biblia conoce como idolatría. Le digo una cosa: Éfeso no solamente era un centro idolátrico. Éfeso era el centro del ocultismo de todo el Asia Menor. Yo he hecho campaña en Mórrope, en las zonas donde vive puro hechicero, y he visto caer a los hechiceros por tierra por el poder del Espíritu del Señor y ser liberados y convertirse a Cristo. A su nombre. ¿Sabe qué, hermanos? Dice la Biblia que los hechiceros en Éfeso eran terribles. Y mucha gente cree que cuando hablamos de hechicería o de brujería estamos hablando de charlatanería, pero no es cierto, está en la Biblia. Cuando Moisés fue enviado por Jehová de los ejércitos delante del príncipe egipcio, Moisés llevaba dos señales. Una de ellas, la vara, que al lanzarla al suelo se convertía en serpiente, y al tomarla de la cola volvía a ser vara. Y la otra señal era su brazo, que al meterlo dentro de su seno se convertía en un brazo leproso, blanco como la nieve. Y al sacarlo y volverlo a meter, volvía a ponerse la carne como piel de niño. A su nombre. Cuando Moisés llegó delante de Faraón, le dijo a su hermano Aarón: Aarón, arroja la vara. Y Aarón arrojó la vara, y la vara de Moisés se hizo serpiente. Eso no impresionó a Faraón. Faraón llamó a sus hechiceros, Yanes y Yambres, y le dijo: hagan lo mismo. Y los hechiceros tiraron sus varas, y las varas de los hechiceros también se hicieron serpientes. La diferencia estuvo que la serpiente de Moisés se tragó a las otras dos. Porque primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Dele palmas fuertes, alábalo porque Él vive. La prueba de que Satanás tiene poder está aquí. Moisés trajo sangre,
Los hechiceros hicieron lo mismo. Moisés trajo ranas, los hechiceros también hicieron lo mismo. Pero cuando Moisés trajo piojos, los piojos se tragaron a los hechiceros. Y cuando los hechiceros estaban todos tragados de los piojos por sarpullido, fueron a Faraón y le dijeron: deja que ese pueblo se vaya, eso es el dedo de Dios. Y hermanos, alábalo porque Él vive. Pero Dios había endurecido el corazón de Faraón. Así es. ¿Quieres saber si la adivinación es real? Pues sí lo es. Abra su Biblia, Hechos 16:16. Cuando el apóstol Pablo llegó a Filipos, en Filipos había una divina. Y esa divina había hecho ganar mucho dinero a sus amos. Los había enriquecido. ¿Y sabe algo? La divina, cada vez que Pablo llegaba a esa ciudad, salía tras él, gritando y dando voces, y decía: ahí vienen los siervos del Dios vivo a traer las nuevas de salvación. Y esto le desagradaba a Pablo. Dice que Pablo en cierto momento volteó, la miró y le dijo a la divina: a ti te digo, demonio de adivinación, sal de esa mujer. Y el demonio salió y el negocio se acabó. A su nombre. ¿Sabe por qué se acabó el negocio? Porque no se trata de buenas ondas, de poderes cósmicos, psíquicos. Se trata de un asqueroso demonio. Y cuando sale, los poderes se acabaron. A su nombre. Palmas al Señor, alábalo porque Él vive. ¿Sabe lo que dice Isaías sobre la adivinación? Isaías 65:11 dice: mas vosotros, los que dejáis mi santo monte, los que ponéis mesa para la fortuna y libaciones para el destino, yo los destinaré a la espada y os arrodillaréis al degolladero. A su nombre. Alábalo porque Él vive. Alábalo porque Jehová está aquí, su presencia también. Dice la palabra de Dios, hermanos, no solo adivinación. Cuando Jehová de los ejércitos le entregó a los hebreos la tierra que fluye leche y miel, les dijo: no se casen con amorreas, no tomen amorreas como concubinas, no tomen mujeres, no se junten con los pueblos paganos. Pero los judíos eran muy desobedientes y muchos de ellos tomaron mujeres amorreas y poco a poco desviaron su corazón. Tanto así que uno de los reyes de Israel, llamado Manasés, se volvió brujo. La Biblia dice agorero. Segunda de Reyes 23:5. Cuando Manasés se volvió agorero, metió en la casa de Jehová, la que construyó Salomón, metió las imágenes de los signos del zodíaco, metió la imagen de Acera. Y por primera vez en la historia del mundo, Dios se provocó tanto a ira, hermanos, tanto, que condenó a los judíos a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años, por culpa del rey Manasés, por culpa de Manasés. El gobierno de Manasés se vino a pedazos. Lo agarraron los asirios y lo metieron en una cárcel. Mientras lo torturaban y lo humillaban, se arrepintió con todo su corazón y Jehová lo perdonó. No solo lo perdonó, le devolvió su reino, pero el juicio de los 70 años cayó igualito. En Segunda de Reyes 23:5 dice: Jehová levantó un varón llamado Josías, uno de los mejores reyes de la historia. Arrancó las imágenes de Acera de la casa de Dios, arrancó la imagen de los signos del zodíaco de la casa de Dios, pasó a filo de espada a todos esos sacerdotes paganos. ¿Y sabe qué logró? Logró que durante todo el gobierno de Josías, Jehová no trajera el juicio todavía. A la muerte de Josías vinieron los ejércitos de Nabucodonosor y tomaron prisionero a todos. Tomaron la casa de Jehová, el oro y la plata del templo, y se llevaron todo a su nombre. ¿Sabe algo, hermanos? ¿Sabe lo que dice Isaías de los horóscopos?
Dice Isaías 47:13. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas y cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí serán como el tambo y el fuego los quemará y no librarán su alma del poder de la llama. A su nombre. Alábalo porque es vivo, hermanos. El diablo también quiere que usted crea que podemos comunicarnos con los muertos. Ay, hermano, en esa casa penan. ¿Penan qué, hermanos? Eso no existe. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Quiere decir que son los mismos demonios que se hacen pasar por seres humanos. Y las personas llaman a esto en Deuteronomio 18:10, lo llaman consulta con los muertos. Invocan a personas fallecidas. Y una medium o un medium y comienza a cambiar de voz y le dice: Juanita, soy tu tía Perica. Ay, tía Perica, ¿dónde estás? Esperándote. ¿Dónde? En el infierno, porque esa no es tu tía. Ese es el mismo diablo disfrazado para arrastrar a la gente por camino de ocultismo. Todas estas cosas han sido abominables a los ojos de Jehová por años. Y todas estas cosas traen maldición a los hogares. A veces las iglesias se desesperan porque no hay sanidad en sus templos y se van al hechicero. Tanto así que en varias campañas que he hecho en la sierra: ay, hermana, pásale huevo en el nombre del Señor. Oiga, no use el nombre del Señor para esa porquería. Dios no necesita huevo ni gallinas negras. Dice Santiago 5:15: la oración de fe sanará al enfermo y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. A su nombre. Dios no necesita esa basura. Alábalo porque vive. Imagínense el avivamiento que trajo Dios a esta ciudad. Que los hechiceros de todo Éfeso se convirtieron. Abra su Biblia, 19:19 de Hechos. Hermanos, salieron los hechiceros a las calles cargando su libro de magia. Hermanos, libros y libros y libros. Usted sabe que si esos libros se hubieran quedado hasta hoy, hubiera sido un desastre, hermano. Usted no sabe el desastre que sería. Ahí habían hechizos, ocultismo, maldiciones y cosas terribles. Pero todos esos hechiceros de Éfeso sacaron su libro de magia y los amontonaron en la mitad de la plaza pública y le metieron candela y los quemaron. ¿Sabe cuántos libros había? 50.000 piezas de plata en libros de brujería. ¿Se imagina una montaña de libros que se quemaron? Que si se hubieran quedado hasta hoy, ¿qué hubiera sido de nosotros? A su nombre. Pero gracias a Dios fue uno de los más duros golpes contra la maldición y el ocultismo, y dado por el Señor a través del hombre de Dios Pablo. A su nombre. Y yo le digo una cosa, hermanos. Necesitamos que Dios nos dé poder. ¿Sabe para qué? Para nunca pensar en esas cosas. Porque mucha gente va en la desesperación, en la angustia, buscando que le cure el curandero. Cuando usted va al curandero, ¿qué ve? Encuentra los muñecos, encuentra el rosario, la Biblia. El hechicero quiere que usted crea que Dios tiene que ver. Dios no tiene que ver nada con eso. Dios no necesita nada de eso tampoco. ¿Sabe qué es lo que hace usted ahí? Usted se está maldiciendo. El hechicero le dice: hermana, le han hecho daño y yo le voy a curar. ¿Sabe por qué no puede curarle? Porque Jesús dijo cuando le acusaban: por Belcebú echa demonios. ¿Sabe qué respondió? Un reino no puede estar dividido contra sí mismo, y Satanás no puede echar fuera a Satanás. Así que lo único que usted va a conseguir ahí es solo más desgracia y más maldición de la que ya tenía. Cuando volvemos a Jehová, así como Dios tiene pastores, ministros, evangelistas, hombres de Dios, el diablo también tiene hechiceros, babalaos, tatacongo, palomayombe, charuma, llámelo como quiera, pero son hijos del diablo y servidores de Satán. Y Dios nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del mal.
y poder para destruir fortalezas y derribar murallas. Y estamos aquí para eso. Pero veo que muchos no creen, por eso están ahí petrificados, cuando podrían salir hablando en lenguas. He hecho una gira por un montón de países. Ahora de mañana les voy a traer videos de México, Argentina, Venezuela, Colombia, España, Italia. Bueno, de todo el mundo, hermanos. Porque soy peruano y por todo el mundo camino. Y llevo este mismo evangelio y sana y liberta y salen los demonios y la gente. Y ustedes tienen la bendición de tener acá esa bendición y están ahí petrificados. ¿Qué será esto? Cuando podrían salir muy bendecidos como las pocas hermanas que le han abierto el corazón al Señor. De eso depende que usted pueda sanar. De eso depende que haya milagros. De eso depende que Dios se glorifique. Porque cuando la incredulidad es demasiado fuerte, hermano, Dios no mueve un dedo. Y yo no puedo sanarme ni yo mismo, y yo no tengo poder para sanarlo a usted. Pero conozco a uno que sí lo tiene y se llama Jesucristo. Y Él sí le puede sanar y libertar. Y sí le puede tocar con su Espíritu Santo. Claro, la fe no es de todos, pero tiene la oportunidad de creerle si usted desea. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuánto nos habló Dios en esta noche? ¡A su nombre! Dele palmas al Señor. A ver, Antonio. Por acá, por acá, por acá. Antonio, por acá.